No, gracias por la invitación, Patricio, y bueno, a disposición de ustedes y de Ufrovisión. Bueno, primero preguntarte por este cargo de nuevo presidente de la Fundación Chile Descentralizado. Por años estuvo en esto, recordémoslo, el doctor Heinrich von Wehr, y ahora asumes tú, así es que felicitaciones por este desafío, ¿no? Sí, de todas maneras es un gran desafío y bueno, y el reconocimiento al doctor von Baet por todo el esfuerzo en la conducción que ha tenido esta fundación y bueno, yo también era parte de esa mesa directiva, era Mm. vicepresidente y logramos acompañar, digamos, a todo el proceso descentralizador que después ha derivado en la elección de los gobernadores regionales, en sacar, digamos, esas leyes. Hemos estado permanentemente ahí tratando de aportar para efectos de que esto que nosotros señalamos en algún minuto que debíamos avanzar en descentralización política en Chile, con gobernadores regionales electos, eh, finalmente se concrete. Eso es parte de lo que tenemos que hacer. Y desafíos porque estamos recién partiendo a nivel regional, recién los gobernadores están electos, se están instalando, hay una serie de desafíos, hay leyes Sí, que se están discutiendo en el Congreso y por tanto exacto. ahí tenemos que hacer nuestro aporte. Sí, vamos a ir desglosando cada uno de los temas. Por cierto que vamos a llegar a esto de los gobernadores regionales, ¿no? Lo que está en el Congreso. Hay varios temas respecto de la descentralización, pero me gustaría partir por una cuestión que aunque parezca básica, Ismael, nunca está de más reforzarla, ¿no? Aterricemos un poco la definición y el concepto de descentralización y qué implicancias tiene. La descentralización es el ejercicio mediante el cual podríamos decir se entrega el poder, es decir, un poder que puede estar centralizado en un espacio territorial, en instituciones, finalmente parte de ese poder termina entregándose a otras instituciones subnacionales o a otras autoridades subnacionales. En consecuencia, desde lo más básico, descentralizar significa eh, repartir el poder. Y estamos en una sociedad donde la mayoría de las decisiones que afectan a quienes vivimos en regiones se toman centralizadamente en un espacio territorial muy chico, que es precisamente en Santiago. Y lo que hemos estado intentando avanzar es que parte de esas decisiones puedan ser transferidas hacia las regiones, hacia los territorios, hacia las Mm. comunas, de manera tal de que sean Ahora, los ciudadanos en conjunto con sus sin duda. autoridades quienes puedan decidir algunas cosas. Ahora, es una cuestión compleja, Ismael, porque debemos recordar que nuestra cultura y nuestro desarrollo institucional tiene un fuerte arraigo y una tradición centralista desde los inicios de nuestra República. Recordemos a los directores supremos, posteriores presidentes del presidente de la República, fueron dotados efectivamente de alta concentración de poder con la consiguiente repercusión en la relación del Estado y sus territorios provinciales. La Constitución del 80, para hacer un poco de historia, reafirma este modelo con la figura de los intendentes y consejos regionales. Los posteriores gobiernos democráticos incorporan una mirada distinta, inclusiva, que efectivamente generó cambios, insuficientes, pero cambios, ¿no? Hasta llegar a lo que tú comentas, la elección de los gobernadores. En este sentido, ¿a cuánto estamos de una verdadera descentralización, Ismael? Yo creo que estamos más cerca que lo que estábamos antes. En consecuencia, cuando uno habla de estas materias, tú tienes razón. No, yo quisiera acordarme una frase de François Mitterrand en algún minuto dijo, eh, necesitamos de la descentralización para convertirnos como Estado-nación, digamos, por Francia, pero vamos a necesitar de la descentralización para poder convertirnos en un Estado desarrollado. Yo creo que es precisamente lo que está pasando en Chile. Necesitamos de la centralización a lo mejor para poder dotarnos como un Estado con un fuerte componente unitario, pero las dinámicas del mundo, el desarrollo de las comunicaciones, los mayores niveles vocacionales de la población, eh, el cambio climático que afecta a todo el espacio territorial y no está concentrado en un solo lado requiere de esfuerzos y respuestas que sean co-construidas desde los distintos espacios territoriales. Es un fenómeno en el mundo y por tanto retrotraerse ese fenómeno en términos de que sean los propios territorios, sean sus autoridades, sean sus organizaciones, quienes opinen y quienes co-construyan soluciones que son las más estables, que son las más sostenibles en el tiempo, creo que es algo respecto del cual el país no se puede retrotraer.
Hoy día, si bien es cierto, somos para muchas organizaciones como uno de los países, o éramos uno de los países más centralizados del mundo, existen una serie de elementos que son desafíos que se han venido detectando desde hace mucho tiempo. Uno de ellos, y creo que el mayor y el principal, es precisamente la existencia de enormes desigualdades territoriales en Chile. ¿Y qué significa eso? Significan las desigualdades que se producen por vivir, por nacer en alguna parte del territorio. Ahora, esas desigualdades que se producen porque el espacio territorial no está condicionado para poder dotar de oportunidades para el desarrollo de los talentos. Precisamente, fíjate que te iba a preguntar respecto de esto, ¿no? ¿Cuánto influye entonces en la verdadera descentralización, ¿no? Del país nuestra configuración territorial y cuáles han sido, por otro lado, las experiencias en otros países con problemas similares en estas materias, con problemas similares en términos de la configuración territorial, ¿no? ¿Qué solución se le ha dado en otros países? Mira, nosotros abordamos por primera vez en la historia de nuestro país una solución que está presente en la mayoría de los países, que es la elección de las autoridades subnacionales. Acuérdense que hasta hace poco los intendentes eran designados por el presidente de la República. Eso tiene repercusiones, eso tenía repercusiones que tenían directa relación con las posibilidades de desarrollo de estos espacios territoriales. Cuando tenemos una autoridad que administrativamente de repente depende del presidente de la República, entonces hay una limitación en términos de representar las reivindicaciones de los espacios territoriales y los problemas. Y muchas veces no se suben por temor a generar un problema político a la autoridad respecto del cual él depende. Creo que la decisión de poder dotar de mayor autonomía a los gobiernos regionales, de poder tener gobernadores regionales electos, hace que, veámoslo en el caso de la región de la Araucanía, hace que trascendamos a un fenómeno que limita las posibilidades de mirar el desarrollo de más largo plazo. Acuérdense que nosotros teníamos intendentes, tuvimos hasta 8 intendentes en los últimos 8 años, 8 o 9 años. Y eso hace que cuando tienes que estar permanentemente volviendo a conversar, a ponerte de acuerdo con la primera autoridad respecto de cuál es el modelo de región o el tipo de región que quieres todos los años, obviamente que tiene repercusiones. Hoy día tenemos una autoridad que al menos tiene 4 años de vigencia y esa autoridad tiene la posibilidad, si lo hace bien, de reelegirse por 4 años más. Es decir, en el mejor de los escenarios tenemos 8 años como horizonte para poder pensar una región y para poder construir entre todos, para poder establecer proyectos que de verdad se hagan cargo de las complejidades que tienen los distintos espacios territoriales, que son distintos. Entonces ya esa estabilidad es una enorme ganancia. El hecho de poder construir, la mayoría de las estrategias regionales están en proceso de actualización. El hecho de generar un proceso de actualización participativo, donde las comunidades, donde las organizaciones, donde los académicos, donde todas las personas que viven en una región puedan opinar respecto de cuáles son los énfasis en el cual que tienen que haber, digamos, en una región para construir un espacio bueno para vivir para todos. Creo que es una oportunidad importante y que hace el cambio respecto a lo que teníamos antes. Creo que hay que avanzar en otras cosas. Todavía estamos pendientes en cómo vamos a fortalecer el financiamiento de los gobiernos regionales y los gobiernos locales, cómo dotamos de mucho más atribuciones en una serie de áreas que repercuten directamente en el desarrollo de las regiones. Estamos también en una fase que va a ser reinteresante de poder convertir a las administraciones locales en verdaderos gobiernos locales. Los municipios, los gobiernos locales son importantes para el desarrollo de la gente, para abordar sus problemas, y creo que también ahí hay una oportunidad para poder fortalecer, digamos, este espacio. Ismael, no solo, así que tenemos harto todavía que avanzar en estos temas. Sin duda. Nuestros televidentes, bueno, le hemos explicado un poco cuál es el concepto de descentralización, pero hoy día, a partir de lo que tú comentas, de lo que viene haciendo la fundación, de la elección incluso de los nuevos gobernadores, la gente se pregunta, bueno, ¿qué implicancias tiene para mí el que se genere un proceso de descentralización? ¿Cómo nos beneficiamos de alguna manera quienes pertenecemos a los distintos territorios que conforman el país que no necesariamente viven en Santiago? ¿Cuál va a ser la diferencia entre ser descentralizados y no? ¿Qué respuesta podemos darle a la gente que tiene estas legítimas interrogantes, ¿no?
Sí, yo tengo la impresión de que un proceso descentralizador profundiza la democracia y profundiza la participación. Es decir, el principal elemento diferencial que tienen los gobiernos regionales, que van a tener que implementar los gobiernos regionales ahora, es precisamente un modelo de gestión mucho más participativo, mucho más cercano a la gente, con mucho más conversación, con mucho más espacios de diálogo, con muchos más espacios para co-construir y co-diseñar soluciones. Y creo que en ese sentido, eso tiene que tener un correlato con las atribuciones que tienen estas primeras autoridades. Hay un proyecto de ley que está discutiéndose en el Congreso, en la cual se señala que es precisamente el gobernador regional quien va a tener la atribución de construcción del anteproyecto regional de inversión. Eso significa el presupuesto que se va a gastar el próximo año, poder establecer los énfasis respecto de dónde queremos que se gasten los recursos, cuáles son los problemas que queremos abordar desde el punto de vista de la ejecución de políticas públicas, que sea construido dialogantemente, participativamente. Creo que es un elemento diferencial importante. Hoy día los ciudadanos que vivimos en regiones tenemos mucho más probabilidades de influir en las políticas públicas que lo que teníamos hasta hace un año atrás con intendentes designados. Y cómo, a ver, si aplicamos el concepto de descentralización, ¿de qué manera los integrantes de los distintos territorios son efectivamente parte de estos procesos? Y mal, porque lo que sucede en la relación regiones-Santiago se da también en las relaciones comunas-Temuco, por ejemplo, ¿no? Donde tenemos una hegemonía tenemos una hegemonía de concentración de poder en la figura de las autoridades regionales, que olvida, digamos, para plantearlo de manera generosa, ¿no? Que la conformación de un territorio es mucho más que Temuco. Insisto, la misma relación que se da con Santiago. ¿Cómo llevamos entonces también esta descentralización a nivel nacional? ¿La llevamos a los distintos territorios, a las distintas regiones que conforman el país? Tú tienes razón, ese es un elemento que nosotros hemos puesto en la mesa de discusión. Hay que avanzar en descentralización intrarregional. Es decir, tú bien dices, aquí hay una simetría entre comunas rurales y lo que son las capitales provinciales. En este caso Temuco, que es casi como un hoyo negro, que absorbe gran porcentaje del presupuesto de la región. Bueno, existe la posibilidad de poder plantear modelos diferenciados territorialmente. De hecho, eso es algo que se hizo en la región de la Araucanía. Además, es posible entender de que los problemas que tiene la costa de la región de la Araucanía son distintos a los que están en la cordillera, claro, y por tanto se requieren de políticas diferenciadas, con énfasis diferenciado, ojalá con participación de las autoridades locales, con mucho diálogo con los alcaldes, con los cuerpos de concejal y con las fuerzas vivas de cada una de esas regiones. Existen elementos en la historia de la gestión pública regional que dieron cuenta de aquello. Creo que es hora de volver a retomar esas miradas territoriales. Acuérdense que la Estrategia Regional de Desarrollo que nos rige todavía tiene una división territorial en la región con énfasis inclusive distintos por cada uno de estos espacios territoriales. Creo que eso hay que fortalecerlo. Miradas territoriales diferenciadas, políticas diferenciadas, ojalá presupuestos de mediano plazo, pensar planes de desarrollo territorial que se hagan cargo de estos problemas o de estas oportunidades. Ojalá que esos planes y programas sean construidos participativamente con la ciudadanía y donde los servicios públicos y tanto las platas del gobierno regional a través del FNR se pongan al servicio de esas miradas. Eso es lo que uno cree que puede ser el elemento diferencial importante para poder dotar a las regiones de miradas estratégicas financiadas y construidas participativamente, que es un poco el modelo que funciona en el resto de los países con mucho más descentralización que nosotros. Bueno, Ismael, ya para ir finalizando esta conversación, que reitero nuestro agradecimiento, hoy día somos testigos y actores privilegiados de un momento trascendental en la historia del país al conformar la Convención Constitucional. Una instancia también histórica, ¿no?, para desarrollar y eventualmente materializar una idea más acabada de descentralización. Existía, ya lo veíamos en pantalla, la posibilidad de que el expresidente de la Fundación fuera integrante de esta instancia. Lamentablemente el soberano dijo otra cosa, ¿no? Preguntarte en este sentido, ¿han tenido algún acercamiento con la Convención Constitucional que permita efectivamente poner el trabajo de la Fundación y la idea de descentralización que en general queremos o aspiramos como regiones respecto de este cuerpo legal tan trascendente para el desarrollo del país como es la Constitución?
Efectivamente, de hecho nosotros antes de la convención desarrollamos un trabajo que se denominó, son propuestas de descentralización y participación constitucionales, que fue, es más conocido, digamos, como las propuestas del grupo de los 23. Fueron 23 expertos convocados a nivel nacional con apoyo de la Fundación Hans Seider y de la Konrad Adenauer. Y nosotros generamos un documento de propuestas constitucionales sobre el modelo de Estado, pasar de un modelo de Estado unitario a un unitario centralizado, a uno descentralizado o a uno sencillamente descentralizado. Tenemos propuestas vinculadas a los temas de principios constitucionales, los principios de autonomía, de evolución de los territorios, de financiamiento. Hay una serie de propuestas que están puestas sobre la mesa. De hecho, esta publicación con las propuestas está llegando a la convención durante esta semana y los documentos van a ser repartidos a cada uno de los convencionales. Por ahora hemos adelantado esa tarea y hemos entregado estas propuestas y estamos en este minuto en una segunda fase, que es cómo aportamos en el trabajo de las comisiones, ya inclusive con propuestas concretas de artículos que eventualmente pudiesen formar parte de la Constitución y que pudiesen fortalecer este marco. Hemos tenido una muy buena acogida. El tema de la descentralización ha sido un tema transversal, declarado transversalmente. Una de las comisiones tiene precisamente identificado el tema de la descentralización como uno de los temas a abordar. Si ustedes se acuerdan, en las campañas de los candidatos constitucionales, casi el 95% planteó la descentralización como un tema relevante en sus espacios territoriales. Nosotros tenemos mucho optimismo que la nueva Carta Fundamental va a generar un marco constitucional que favorezca estas materias, que favorezca la descentralización, que favorezca que las instituciones de gobiernos regionales, locales y territoriales puedan tener mucho más atribuciones, puedan tener mucho más recursos y puedan abordar sus problemas desde sus propias miradas, desde sus propias soluciones. Chile descentralizado y desarrollado, diría el profesor von Behr, es el tema que nos ha convocado hoy con el presidente de la Fundación Chile Descentralizado, Ismael Tolosa. Ismael, te agradezco esta conversación, que tengas buena tarde. Igualmente, gracias por la invitación. Chao.